En esta entrega vamos a hablar de lo que es el transporte acuático, que abarca lo que es vía marítima y vía fluvial. Y vía fluvial en este caso lo que comprende es ríos, riachuelos, lagos, lagunas y otros canales hídricos eh, cuyas masas de agua no son eh, iguales a lo que es mar u océano, como en el marítimo, pero en este caso estos cauces hídricos son límites naturales entre naciones. Bueno, entonces, repitiendo lo que es la parte vía marítima, entonces lo que son mares u océanos y fluvial, ríos, riachuelos, lagos, lagunas y otros canales hídricos que forman límites naturales entre países. Bueno, entonces, en cuanto al concepto, entonces es una modalidad de traslado o medio de transporte que exclusivamente transita o navega por canales hídricos y se emplean en este caso buques o embarcaciones diseñadas exclusivamente para el traslado de mercancías, dependiendo de cómo estas son preparadas para su transporte. Y también estas embarcaciones son capaces de transportar otros medios de transporte, embarcaciones mismas, aviones, medios de transporte terrestre como camiones, coches o vía férrea, que en este caso son trenes o locomotoras. Entonces, este medio de transporte es posiblemente el único capaz de transportar a otros medios de transporte por la gran envergadura y por la gran capacidad que tiene. Bueno, entonces el transporte marítimo, como habíamos mencionado, que eh, son utilizados mares u océanos para, en este caso, realizar el traslado de mercancías u otros objetos, principalmente entre continentes o intercontinentales. Eh, en este caso, ese trayecto se le llama interoceánico o transoceánico, que sirve justamente para comunicar no solamente continentes, sino que también puede ser, por ejemplo, bloques de tierra, como por ejemplo Sudamérica con Centroamérica y Norteamérica, que son el mismo continente, pero en este caso clasificados otra vez por sectores. Y bueno, aparte de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, también se encuentra lo que es la parte de América insular o el Caribe, que también, por más de que sean el mismo continente o la misma masa, en este caso planetaria, en este caso dentro del planeta, también se utilizan, en este caso, los buques marítimos para poder, por ejemplo, realizar un traslado de mercancía desde San Pablo, Brasil, hasta, eh, hasta San Juan, que es la capital de Puerto Rico, o también, por ejemplo, a Cancún o Acapulco, o en este caso otros litorales marítimos de México, o también, por ejemplo, a Miami, a Nueva Jersey, en este caso hablando, por ejemplo, de puertos de Estados Unidos, o también a Ottawa, que ya sería en este caso Canadá. Y así sucesivamente, distintos sectores de un mismo continente, pero que hay una distancia bastante importante entre los mismos. Bueno, entonces podríamos englobar o relacionar las características con las ventajas y las desventajas. Y bueno, esta característica obviamente que son su gran capacidad, porque estamos hablando de embarcaciones de enormes magnitudes, como le estaba mencionando recién, que son capaces de albergar y de transportar no solamente gran cantidad de mercancía u objetos, sino que también esta mercancía u objeto también de mucho peso y cuya ocupación en este caso demanda mucho espacio físico.
ámbito internacional porque se utiliza obviamente entre países o en este caso entre continentes, abarcando prácticamente todo el planeta. Y en cuanto a la flexibilidad y versatilidad, que en este caso es adaptable a las distintas situaciones que pudieran presentarse. Entonces, eso también podríamos ponerle como una de las ventajas también eh, que es prácticamente o probablemente el único medio de transporte de mayor envergadura en el mundo. Y alguna desventaja que podríamos mencionar es, por ejemplo, que debido a su gran tamaño, no puede desplazarse por canales hídricos como ríos, riachuelos, es decir, en esos cauces hídricos, en esas rutas hídricas por donde se desplazan los buques, en este caso fluviales. Y hablando justamente de buques fluviales, de aquellas embarcaciones o en este caso aquellas flotas hídricas que se desplazan por ríos, riachuelos, o en este caso en cauces hídricos inferiores, lo que es mar u océano, también se caracteriza normalmente por tener, por ejemplo, una línea de servicio regular. Varios, por ejemplo, son de líneas, es decir, que cumplen un itinerario. También hay otros que no cumplen itinerario, entonces son contratados de manera casual. O también, por ejemplo, si hay tres embarcadores, entonces se ponen de acuerdo los tres y marcan una hoja de ruta para poder realizar el trayecto, obviamente transportando mercancías u otro objeto. Y otro día, por ejemplo, pueden presentarse tres o más embarcadores y ahí diseñar, por ejemplo, otra hoja de ruta, cosa que no se puede hacer con lo que son de línea regular, puesto que estos tienen una autoridad competente que se encarga justamente de ordenar qué trayecto hídrico debe seguir. Y están en este caso también lo que son de los que transportan o aquellas barcazas que se encargan de transportar petróleo. Por ejemplo, en nuestro país, el Paraguay, que vamos a suponer que traemos el petróleo de Venezuela y sale, por ejemplo, del puerto de Caracas o del puerto de Mérida, Venezuela, sale con destino, bueno, al Paraguay, pero esa embarcación es marítima porque navega por el océano Atlántico para llegar lo más próximamente al Paraguay. Entonces realiza en este caso como un transbordo o también lo que se le conoce como transflotación, donde una carga que se encuentra en un medio marítimo entonces pasa a un medio fluvial. Entonces, por ejemplo, esa embarcación marítima puede llegar al puerto, por ejemplo, de San Pablo, de Buenos Aires o de Montevideo, y de ahí entonces realizar, en este caso, el transbordo o la transflotación a una barcaza o a un buque, en este caso fluvial, que posteriormente va a ser su llegada y su posterior parada a cualquier puerto entonces de la República del Paraguay. Ya que obviamente sabemos que nuestro país es mediterráneo y solamente a través de los ríos, principalmente Paraguay y Paraná, y nos hace llegar en este caso al río de la Plata y de ahí finalmente al océano Atlántico. Bueno, entonces también algunas ventajas que tiene, por ejemplo, el medio de transporte fluvial, que eh, puede en este caso transitar por canales hídricos angostos. eh, Son capaces en este caso, como mencionaba, una de las características, eh, de personalizar una hoja de ruta. Y en contrapartida tiene una desventaja, que obviamente que no está preparado para poder transitar por los mares o por los océanos, no solamente por su tamaño reducido en comparación a un buque marítimo, sino que también técnicamente no está preparado como para soportar eh,
ciertas violencias de la naturaleza, como por ejemplo ciertas tormentas o ciertas olas, por ejemplo, que se generan durante el océano. Entonces esas embarcaciones fluviales no están listas como para poder tolerar ese tipo de acontecimientos. Bueno, entonces hablando un poco de los tipos de fluviales, entonces podemos acá hacer un anexo, pequeño anexo, y acá podemos incluir a los tipos. Entonces tipos, o en este caso unas divisiones que tienen los transportes fluviales, que tenemos los cargueros, tenemos los barcos de contenedores, tenemos los cisternas y tenemos los de pasajeros que son en este caso los que más se caracterizan por ser de línea, puesto que realizan exclusivamente transporte de personas y de sus pertenencias. Y normalmente también hasta un cierto número también puede trasladar mercancías. Ahora cuando se trata ya de mercancías que superan en este caso el límite, entonces ya necesariamente tiene que ser por un barco comercial. En este caso puede ser un barco carguero que aparte de transportar mercancías, también transporta, por ejemplo, mercancías no necesariamente envasadas, porque estamos hablando, por ejemplo, de cereales, minerales. Estamos hablando, por ejemplo, de líquidos, pero en grandes cantidades. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de productos envasados, también hablamos también en varias unidades, por ejemplo, de envase. Entonces, suponiendo que se está, por así decirlo, se está importando algún tipo de lubricante, y normalmente estos lubricantes se venden en envases, en botellas normal, o en envase en este caso de 1 litro. Entonces vienen por cantidades así encajonadas, o si no embaladas. Y los barcos contenedores, bueno, que tienen en este caso esos compartimientos de acero que alberga una X cantidad de mercancía o varias cantidades de mercancía, ya dependiendo del tipo de mercancía que se está en este caso almacenando ahí para su transporte. Que en otras entregas vamos a estar hablando un poco de los contenedores y de los buques cisterna, que normalmente son para gases y para aquellos en este caso productos de naturaleza inflamable que necesitan tener un envase especial con los dispositivos de seguridad correspondientes. Bueno, entonces una pequeña diferencia que hay entre los dos tipos de transporte, en este caso son de la misma modalidad, pero con la diferencia por los cauces hídricos por la que transitan. Entonces, diferencia entre marítimo y fluvial. Entonces, al analizar tanto sus características como las ventajas y la desventaja de cada uno, entonces ahí podemos deducir, así como tiene sus materiales, entonces podemos deducir qué diferencias hay entre ambos. Obviamente que a primera vista se ve la gran diferencia, principalmente técnica, que hay entre ambos, ¿verdad? Pero la única semejanza es que tiene que los dos en este caso se desplazan por agua. Luego tenemos lo que son las cláusulas de fletamento, que son aquellas terminologías que en este caso permite tener acuerdos para poder rentar un flete acuático. Y hay en este caso cinco tipos de ellos, y cada uno en este caso tiene sus particularidades. Entonces, como se darán cuenta, está el BT o LT, que es Berth Terms o Liner Terms, que es en este caso el de mayor cobertura. Y luego vienen los siguientes también, que tienen distintos mecanismos de cobertura. Ya va a depender un poco del acuerdo que haya. Vamos a suponer, por ejemplo, una operación de exportación. Por ejemplo, nosotros somos exportadores y estamos en este caso vendiendo internacionalmente soja, y
Entonces el acuerdo con el que tenemos que hacer nosotros es con la compañía naviera, porque ellos son los que van a prestar, en este caso es un servicio de logística que se presta para poder, en este caso, almacenar y transportar las mercancías con los mecanismos de seguridad correspondientes. Y por ejemplo, en el Bergstern Online dice que los gastos de carga corren por cuenta de la mercadería y descarga por cuenta del transportista. Entonces, cuando habla de la mercadería se refiere, en este caso, del importador al exportador dependiendo del Incoterm. Pero como le estaba hablando recién, si hablamos por ejemplo del Incoterm SIF, entonces cuando habla por cuenta de la mercadería, entonces va a correr por cuenta del exportador y en este caso el resto o la descarga por cuenta del transportista. Entonces, si hablamos específicamente de ese Incoterm, entonces el transportista, ¿quién es? Es la compañía naviera o la compañía fluvial. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un Incoterm como el SIP, entonces ahí estamos hablando ya eh, de un tipo de transportista que no precisamente va a ser, en este caso, una compañía naviera o fluvial. Ya va a depender un poco de la combinación o del medio de transporte que exista bajo ese Incoterm en ese momento, en esa operación. Bueno, luego tenemos lo que son los tipos de buques. En el material ustedes tienen bastante desglosado esta parte, pero eh, clasificando en tres grandes divisiones. Entonces tenemos lo de carga general, lo de carga granel y de carga refrigerada. Entonces lo de carga general estamos hablando entonces de mercaderías de eh, una naturaleza que no es precisamente compleja. Estamos hablando de un tipo de mercancías que precisamente no son también perecederas, que normalmente son sueltas o son unitarizadas. Unitarizada cuando estamos hablando, por ejemplo, en los pallets, y ahí se van apilando las mercancías, por ejemplo, por caja o por paquete. Y luego en este caso son acomodadas, o sea, a través de los medios mecánicos de manipulación, después son en este caso colocadas dentro del contenedor para que una vez cerrado esto, eh, muchas veces está en el medio mismo de transporte también, o si no, ese container se alza en un medio de transporte y de ahí, si no en ese mismo medio de transporte, entonces se transborda en otro para poder realizar el embarque correspondiente. Bueno, entonces les voy a así hablar de manera muy general. Luego tenemos lo que es carga a granel, que ahí está hablando de esas mercancías, por ejemplo, de lo que se refiere a la parte de principalmente de granos, o también lo que transporta mucho lo que son la parte de las cargas sólidas, líquidas y gaseosas. Ya en este caso lo que son líquidas también se conoce también como lo que son los tanqueros, porque sí se necesita en este caso como especies de tanques o especies en este caso de recipientes especiales para poder albergar esas mercaderías. Luego tenemos las sólidas o conocidas también como secas, y que ahí justamente entra la parte de grano, sea llámese maíz, llámese trigo, llámese arroz, poroto y cebada y otros tipos de productos agrícolas. Y la parte de gaseosas, conocido como gasero, bueno, ahí son lo que principalmente van, por ejemplo, lo que es gas natural o gas licuado de petróleo. Bueno, entonces tenemos después lo que es la parte de carga refrigerada. En el primer caso se da cuenta que hay una gran variedad. En el segundo caso hay una variedad un poco más reducida, y en la carga refrigerada hay también una variedad no mucha, sino que más bien lo que es carga refrigerada en este caso sería eh, también cuando ese medio de transporte está diseñado con un sistema de climatización para evitar la descomposición de ciertas mercancías, sean en este caso comestibles o no. La similitud que tiene que son perecederas porque depende mucho de una cadena de frío para poder mantenerse de su partida hasta su llegada. Y en este caso pueden ser, por ejemplo, comestibles como carne, frutas, verduras,
y no comestibles, por ejemplo, como flores, arbustos, semillas y otros, otros bienes naturales que necesitan de refrigeración para poder mantenerse y llegar en óptimas condiciones a su lugar de destino. Bueno, entonces tienen también lo que es, o en este caso lo que yo les pongo acá, es algo que no está en el material, pero sí es importante mencionar también que es la documentación que se utiliza en el transporte eh, acuático o marítimo fluvial. Entonces, marítimo fluvial. Y tenemos el BL, que habíamos hablado, que es el conocimiento de embarque o el Bill of Lading, que también venimos completando en ejercicios anteriores y que en esta ocasión vamos a volver a completar eso dependiendo de los datos que nos dé el caso. Y este BL entonces vienen tres ejemplares, una que va acompañada de la carga misma, otra que en este caso un ejemplar, una copia que tiene el embarcador o shipper, y eh, logísticamente hablando el embarcador o shipper es el exportador. Y una copia también tiene el consignatario o el consigner, que en este caso en términos logísticos se refiere al importador. Bueno, luego tenemos ese documento va firmado por el capitán de buque o su agente, en este caso que sería el que está liderando ahí la embarcación, o un agente, un representante, en este caso de esa naviera, que es el que se encarga de firmar el documento. Y el documento emite de manera conjunta, lo emite con el shipper o en este caso el agente o representante del shipper. Bueno, entonces ahora tenemos nuestro caso práctico en la parte de ejercicio, y tenemos un caso de exportación donde dice que la industria paraguaya Frutipar recibe pedido de cotizaciones en valores FOB, CFR y CIF para la exportación de jugo de naranja, cartones de 1 litro, al mercado uruguayo según los siguientes datos. Entonces se están exportando jugo de naranja en cartón a Uruguay, e indica en este caso los datos para poder realizar la operación. Esas fórmulas que ya habíamos visto, teníamos por ejemplo la fórmula del FOB y teníamos cómo estaba compuesta la fórmula, y dependiendo de los datos del ejercicio entonces nosotros reemplazábamos esa fórmula y hacíamos después una operación matemática aritmética para poder llegar a valor FOB. Si era por ejemplo una importación, bueno, ese valor FOB está en moneda extranjera y ahí multiplicado por el tipo de cambio entonces teníamos el valor en guaraníes, pero en este caso se da a la inversa, ya que es una operación de exportación y la moneda acordada es el dólar americano, y por lo tanto acá en vez de hacer una multiplicación se hace una división para pasar desde guaraníes a dólares americanos, porque bien sabemos que el dólar americano es una moneda superior a nuestra moneda que es el guaraní. Bueno, después tenemos calcular después los siguientes Incoterms, que entonces tenemos el FOB, o sea, para poder calcular el CFR entonces tenemos en el numerador el FOB más los otros datos, y luego para el CIF tenemos el CFR por los otros valores y tenemos el valor CIF. Pero luego dice, siguiendo el ejercicio, dice, suponiendo que el importador uruguayo solicita 3 presupuestos más, o sea, ya le pasamos el presupuesto en FOB, en CFR y en CIF, y resulta que luego una llamada o un email entonces nos piden entonces cotizaciones en 3 Incoterms más, y en DAP, en DPU y en DDP. Y bueno, entonces tienen ahí también una fórmula para poder calcular eso, pero en este caso estoy Incoterms del grupo D, nos pide el caso que sean en pesos uruguayos, y tenemos en este caso la relación entre dólares americanos y pesos uruguayos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor CIF para poder calcular en este caso el valor DAP.
Puede ser SIF o puede ser SIP según el caso, pero si el ejercicio dice SIF, entonces va a ser SIF, pero si dice SIP, entonces va a ser SIP. Y ahí entonces realizar la fórmula y vamos a tener el valor DAP, luego el valor de PU y finalmente el valor de DP. Mismo procedimiento como se venía haciendo con los demás Incoterms, pero obviamente lo que cambian son los números. Y a medida que va avanzando los Incoterms se habrán dado cuenta que también va aumentando